¿Sabías que existe un tipo de soledad en Dios que no es de abandono, sino que es de propósito? Durante años yo no entendí esta parte, porque a veces Dios tenía que separarte de muchas personas para tú poderte encontrar con Él. Durante un tiempo, cuando empecé mi ministerio, yo me aislaba mucho a buscar a Dios a sola y empecé a escuchar los testimonios de muchos grandes hombres de Dios que también hacían lo mismo. Y no es una soledad que nace del rechazo humano, sino de un llamado divino. Y hoy quiero hablarles a todos ustedes acerca de esto, de esta soledad que experimentamos nosotros los ungidos, que solamente lo vivimos nosotros, lo que realmente tenemos llamado, lo que realmente hemos sido llamados por el Dios de los cielos. Y muchos grandes hombres de las Escrituras también se aislaron, también se apartaron. Y eso allí reveló algo sobrenatural para mi vida, que sé que lo va a bendecir a ustedes. Y cuando empecé a indagar en el trayecto del tiempo que tenía buscando a Dios a sola, me apartaba mucho. Me acuerdo como ahora, en mis inicios, a la congregación al cual pertenecía, el culto era los domingos y se acababa en hora de las 7 o 5 de la tarde. Sí, por ahí se acababa el servicio. Bueno, sí, empezaba a las 5 y ya de eso de las 8 o 7 se acababa el culto. Y me acuerdo como ahora que el culto se acababa, yo iba a mi casa, comía y luego regresaba a la iglesia. Y me quedaba entre lo que era ya las 8, empezaba desde las 8 hasta las 6 de la mañana del otro día, orando, clamando, buscando a Dios. Los chicos me encontraban ahí, llegaban al silicio y al otro día me veían ahí mismo en la misma posición. Y al otro día ayunaba hasta las 5 de la tarde. Y ese era mi pasatiempo, siempre buscando a Dios en esa congregación a la cual pertenecía. Y nunca entendí, luego fue con los años, que por qué Dios tenía que aislarme para yo poderlo encontrar a Él, que por qué tenía que estar un poco como así de las personas. Los chicos salían al parque, salían a muchas cosas, y yo lo hago ahora, yo salgo al parque, disfruto todo eso, pero hay veces que es necesario que tú te apartes por un tiempo para poder encontrar tu asignación, para poder encontrar tu llamado en Dios. Porque algo sí yo he aprendido es que la unción no solo te separa, también te aísla, porque donde hay aceite no todos pueden permanecer. Hay veces que Dios tiene que apartarte porque la misma unción te separa antes de elevarte. Repito, la misma unción te separa antes de elevarte. Y podemos ver que esa misma separación es la que procede a la promoción. Esa misma separación procede a la promoción. Y muchos no entienden por qué después de ser llamados se sienten abandonados, se sienten rechazados. O no entienden por qué le ocurre eso a ellos en ese momento. Y lo que debemos de comprender es que esa soledad no es una carga, sino que es la escuela de formación de tu llamado. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 4, verso 1, dice la Escritura algo poderoso donde el mismo Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Y el texto nos dice claramente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y habiendo ayunado por 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre. Luego que Jesús es bautizado, luego que Jesús ya el llamado es confirmado, ahora es llevado al desierto. Y en el desierto, número 1, lo que hay es soledad, polvo, arena, caliente. Allí tú estás tú. El desierto no es un hábitat para todo ser humano. El desierto solamente está creado para los ungidos que son procesados y que quieren ver la mano de Dios obrar en sus vidas en ese trayecto. Es allí donde nuestro maestro se aisló antes del ministerio, antes de ser lanzado al ministerio. Antes del ministerio siempre va a venir
el aislamiento. Antes del poder siempre va a venir el desierto, porque luego que usted va de ese mismo verso, se traslada a lo que ya es el verso 18, si no me equivoco. Bueno, perfecto. Sí, entre ya lo que es el verso 18, pero en realidad quien aborda la profundidad de esto es Lucas. Lucas nos da más detalle después que Jesús sale del desierto. Las escrituras dicen que ahora sale bajo el poder. En el verso 18 dice Jesús hablando. Vino luego, ya después que sale del desierto, vino en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra y del alrededor. Y enseñaba en la sinagoga y ellos le enseñaba en la sinagoga y era glorificado por todo. Y vino luego a Nazaret, donde se había criado, y acontecieron muchas cosas, hubieron muchas señales. Entonces, después que él sale de ese momento de estar como a sola, aislado, que sé que te ha pasado, aislado, Jesús está, nadie conoce a Jesús ahí. Jesús está por allá 40 días, 40 noches buscando a Dios. Luego que él sale de ahí, es que vemos ahora a Jesús bajo un poder sobrenatural. Escuche esto, bajo el mismo poder de Dios, y dice que era glorificado por todos. Es necesario a veces que tú te apartes, porque que Dios te va a separar, no para destruirte, sino para definirte. La unción pesa, por eso no todo pueden cargarla. La unción requiere sacrificio. El estar ungido requiere sacrificio. Y a veces está el rechazo de quienes no nos entienden, de quienes no entienden el proceso por el cual estamos pasando esto. Y es necesario todo esto, que te rechacen, porque la gente no va a entender eso. Hay ministerios que son incomprensibles. Hay ministerios que tú no lo vas a entender hasta que tú no lo veas en acción. Cada hombre de Dios tiene una manera extraña. Yo me he topado con hombres de Dios que yo digo, y yo pensé que el que estaba loco era yo. Yo pensé que el raro era yo. No, cada quien tiene una manera distinta de estar a sola con Dios. De estar a sola con Dios. A mí me encanta, yo muy pocas veces me gusta orar con personas en grupo. Muy pocas veces me gusta orar con personas en grupo. A mí me encanta buscar una esquina, buscar un lugar en donde yo me pongo a orar allí y clamo a Dios tranquilo. Porque es la forma en que he conocido a Dios en mi vida de una forma sobrenatural. Cada quien tiene una forma distinta. Entonces, cuando tú entiendes esto, hay otros que no lo entienden así y te rechazan. Te rechazan porque no entienden ese llamado, no entienden esa manera de Dios obrar en tu vida. Y cada quien aquí tiene una manera distinta, porque el propósito de Dios a menudo siempre va a incomodar a los que viven en la comodidad. Cuando tú tienes un propósito de Dios, esto es inevitable. El ungido siempre va a ser mal interpretado, siempre va a ser criticado, hasta desechado por quienes no comprenden su proceso. Esto siempre va a ocurrir. Y tú debes de reconocer que el rechazo de los hombres puede ser la afirmación de Dios. El hombre siempre te va a rechazar, pero eso puede ser la confirmación de Dios. Y durante años yo no entendía esto. Y yo trataba de perseguir a esos mismos que me perseguían, hasta que por el Espíritu Santo comprendí que no es así. Y el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, verso 18, nos dice: oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado en aquellas pocas ovejas en el desierto? Aquellas ovejas en el desierto. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Oye, dice que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero, dice él,
¿No es esto mero hablar? Apartándose. David ahora se aparta. Eliab se incomoda con David. ¿Por qué? Porque Eliab simplemente veía a David como el pastor de oveja. Me bajó una revelación poderosa. Como el pastor de oveja. Ese espíritu de Eliab siempre va a estar en la iglesia. Personas que se van a incomodar cuando tú estás a punto de dar ese paso a la grandeza. Eliab se incomoda porque David ahora va al lugar de la batalla y él lo ve y le dice: ¿para qué tú has venido aquí? Yo, en un buen dominicano: David, yo te conozco. Yo conozco tu estrategia. Tú viniste de aquí a traernos los panes. Pero yo te conozco, papá. Yo sé quién tú eres, David. Yo conozco la malicia que hay en tu corazón. Y David le dice: ¿pero qué yo he hecho ahora? ¿A quién he ofendido? Porque que tú debes de entender algo. Si te menosprecian, ellos empezaron a menospreciar a David. Él empezó a menospreciar a David porque él conocía la capacidad que tenía David. Y David no era un tipo que tenía miedo. David no tenía miedo porque si usted va a las escrituras, se da cuenta que él se enfrentaba a osos y leones. Es decir, que el tipo no tenía miedo. El tipo estaba dispuesto a lo que sea. Entonces yo quiero que tú entiendas que si te están menospreciando por lo que haces, recuerda que la unción no necesita aplausos, necesita obediencia. Si te están menospreciando ahora, debe de entender que la unción no necesita aplausos. Obediencia es lo único que tú necesitas. Obedecer. Aunque otros no entiendan, obedece. Cree en este libro nada más. Cree en este libro nada más. No te enfoques en lo que ellos dicen. Enfócate en lo que Dios te ha dicho. Y eso es parte de todo lo que de los ungidos que caminan en este nivel de soledad. Hay veces que también se manifiesta el peso interior que nadie ve ni entiende. Ese peso que hay dentro de nosotros. La unción a veces te conecta con una carga divina que no siempre se puede compartir. Hay personas que no han entendido a veces el dolor ni la aflicción de algunos hombres de Dios, que padecemos, que sentimos. Los ungidos cargan dolores, cargan revelaciones, cargan batallas que no pueden explicar fácilmente. Que no lo pueden explicar. Me acuerdo como ahora en uno de los libros que leí, que estaba leyendo, creo que La Gran Controversia, es un libro de los Testigos de Jehová, y creo que en parte, no era el libro de La Gran Controversia, creo que era el libro de los Generales de Dios, el primer volumen de los Generales de Dios, que habla de Martín Lutero. El que lo ha leído también habla de Martín Lutero, creo que es el volumen 2, está por ahí en uno de los dos. Y él decía en una de las partes, él lo decía: ya me vino el libro. ¿Qué cosa? El libro se llama La biografía de los grandes hombres de Dios. La biografía de los grandes hombres de Dios. Yo leía ese libro y decía en el libro que Martín Lutero tenía una carga terrible y uno de sus compañeros no entendía la carga. Y él le dijo al Señor: permíteme sentir, Señor, lo que mi amigo está sintiendo. Y dice la historia que cuando él oró a Dios para que Dios le permitiese sentir la carga que tenía Martín Lutero, dice la historia que él sintió ese peso inmenso sobre él. Y él dijo: ahora entiendo. Y dice que desde ahí cambió su percepción de ver a Martín Lutero y empezó a colaborar y empezó a trabajar con su amigo, a ayudarlo. Esa parte me impactó y es lo que vivimos los ungidos. Cargamos dolores, cargamos revelaciones, batallas que no podemos explicar. Y es allí donde nosotros a veces aprendemos que esa carga es una carga que en la intimidad con Dios podemos descansar cuando ponemos esa carga en la mano del Señor. Pero es algo que nosotros, lo que vivimos esto, lo que tenemos responsabilidad ministerial, sentimos, cargamos día y noche. Y Jesús también, Jesús llegó a experimentar estas mismas cosas. Y casi todo, hasta el salmista David, llegó a vivir esos momentos
en donde a veces tú piensas como que el mundo se te va a caer encima. Todos se van, todos te abandonan, y nuestro maestro también llegó a experimentar esto. Y uno de los versos que podemos tomar es Mateo capítulo 26, verso 38, donde el maestro dice: entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús sentía, estando ungido, ya era rumbo, él estaba en el Getsemaní, estaba orando allí en el Getsemaní, y dice la historia que ya él iba a morir, y él sentía la aflicción. Jesús, ungido, sin medida, sintió ese peso y quiso distribuirlo entre los amigos más cercanos, y le dijo que se quedaran allí, porque que todo hombre ungido, todo hombre que es llamado, toda mujer que es llamada por Dios, sabe que la unción te va a conectar con la gloria, pero también con el Getsemaní. A veces el único lugar donde tú puedes desahogarte uso al Getsemaní para que usted me entienda, porque fue allí donde Jesús pudo desahogarse, pudo clamar a Dios y entender. Todos llegamos a pasar por ese Getsemaní. Todos llegamos a pasar por ese Getsemaní, donde a veces la frustración de no tener con quién desahogarse viene a nosotros, y a veces buscamos el único lugar, el Getsemaní, para hablar con Dios y decir que nuestra alma está triste, expresarle a Dios cómo nos sentimos. Y a veces la voz del ungido se fortalece cuando se acostumbra a estar en silencio, a sola con Dios. Aquí es donde a veces nosotros nos conocemos. En mi soledad con Dios es donde yo he podido conocerme en totalidad. Allí yo he podido conocerme, poder entender lo que dice este libro, poder entender la revelación que proyecta este libro, estando a solas con Dios. Cuando todos se van, cuando todos me abandonan, es allí donde yo a sola derramo mi corazón delante de Él, como dice el libro de Salmos capítulo 62 verso 8. Allí es donde yo derramo mi corazón y aprendo a llorar solo en secreto, y allí es donde Dios me levanta para poder seguir dando más. Es a solas con Dios, es conversando con el Padre. Y a veces cuando uno se siente como así, abandonado por Dios, en medio del llamado que tú le clamas a Dios, lo mismo que tú estás viviendo, lo vivimos todos los hombres de Dios. Todo el que tiene un llamado siente como que Dios lo ha abandonado. A veces Dios se calla, y es para enseñarte a seguir por fe y no por sensación. Esto yo no lo entendía. Luego me di cuenta que el ungido puede llegar a pensar que Dios se apartó, que Dios lo abandonó. Y cuando tú tienes esto aquí en tu mente, pensando que Dios te abandonó, no te viene la revelación correcta de lo que dice el libro de Salmos capítulo 22 verso 11. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? David pensó que Dios lo había desamparado, y no fue así. Dios estaba ahí, porque el silencio de Dios, según este libro, el silencio de Dios no es ausencia, es una estrategia para poder crecer en fe. Cuando tú te sientes solo, sigue. Escucha esto: cuando te sientas solo, sigue. Dios está ahí. Dios está ahí. Tú puedes soportar, tu ministerio puede aguantar. No quieras rendirte ahora cuando tú tienes al Espíritu Santo de Dios. No te quieras rendir ahora. No abandones ese ministerio. Si te estás sintiendo solo, intima con Dios. Porque que cada aislamiento que tú tienes así con el Padre te va a llevar al después del desierto. Volvió Jesús en el poder del Espíritu. Ese momento a solas que tú estás experimentando, como que tú no ves resultado, como que todo se te ha trancado, como que la puerta no se abre y que tú tocas y nadie responde, quédate allí. Porque la soledad, según este libro, no es eterna. No es eterna. No es eterna. No es eterna.
no es eterna. Dios te está preservando, te está preparando para sacarte con la mayor gloria de ese lugar. Así que dale gracias a Dios si estás experimentando esto. Esto no te va a destruir. Esto te va a definir. Tú estás en la mano del alfarero. Dios te está preparando para lo mayor. Para lo mayor te está preparando Dios. Y tus ojos lo van a ver. Tus ojos lo van a ver. Tus ojos lo van a ver cuando Dios manifieste lo que te ha prometido. Aún en esa soledad, tus ojos verán la gloria del Dios de los cielos. Que no se te olvide eso. Que tú no estás solo. Simplemente te están procesando para llevarte a un nivel de gloria mejor. Te invito, por favor, a que te suscribas a este canal. Por favor, dale like a este video si lo has visto hasta el final. Déjame en la caja de comentarios si lo que hemos hablado aquí lo has experimentado, lo has vivido. Y por favor, compártele esto a alguien que tú sepas que estés atravesando este momento difícil, para que esto bendiga su vida y le haga entender que Dios no lo está destruyendo, sino que lo está formando. Shalom para todos.